Hola, ¿cómo estás? En este video estaremos trabajando un tema bien interesante y es cómo respondemos al llamado de Dios, cómo respondemos a esa vocación a la que Dios permanentemente nos llama. ¿Respondemos como Noé o respondemos como Jonás? Si respondemos como Jonás, huimos. Si respondemos como Noé, enfrentamos la decisión. Pues muy bien, este será el tema que trabajaremos hoy, así que prepárate, alista tu Sagrada Escritura y empecemos. Vamos a iniciar esta formación leyendo el texto de Jonás, en el que es llamado este primer personaje, y dice lo siguiente: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, este texto es bien interesante. Dios nos llama a nosotros, de la misma manera que Él llama también a Noé en su época, de la misma manera que Él llama a Jonás en su época. Pero Jonás responde de una manera diferente a la de Noé. ¿Cómo responde Jonás? Vemos en este texto precisamente que al ser llamado por Dios, él se embarca, compra unos pasajes y se va en otra dirección al llamado de Dios. Hoy día nos está ocurriendo eso a nosotros también, como creyentes, como católicos, como bautizados. Dios nos manda a prestar un servicio, Dios nos manda a evangelizar, Dios nos manda a vivir en una oración y una vida de fe más plena, pero nosotros huimos, encontramos excusas. Muchas veces ni siquiera acudimos a la misa dominical, que es nuestra responsabilidad. Muchas veces ni siquiera estamos participando del rosario, de la Santa Misa. A veces hasta nuestro propio comportamiento se aleja de lo que Dios quiere. Dios nos dice que seamos humildes, que seamos sencillos. Dios nos dice que seamos caritativos, que tengamos bondad con el otro. Y a veces resulta que somos los más groseros, los más patanes, quienes contestamos de la peor manera. No nos gusta comprometernos en las cosas de Dios. Y como Jonás decimos: estoy muy ocupado, tengo que hacer otras cosas, soy una persona que tiene demasiadas ocupaciones, no puedo. Y vivimos centrados en el Dios tener, en el Dios dinero, en el Dios placer, pero no asumimos la responsabilidad de creyentes. Esto le ocurrió a Jonás. Y entonces Jonás, al ser llamado por Dios, decide embarcarse en dirección contraria. Y así es que, hermanos, nosotros también, al ser llamados por Dios, decimos que es Dios el que no nos responde cuando Él nos sigue llamando. Decimos que es que Dios no me ayuda, decimos que es que Dios no me quiere. Y empezamos a buscar la suerte en juegos de azar, buscamos la suerte en matas de sábila, empezamos a caer en supersticiones, cuando realmente lo que está ocurriendo es que estamos abandonando a Jesús de esa manera, porque no estamos creyendo en Dios, sino en otras cosas. Dios nos ha dicho que si nosotros hacemos su voluntad, seremos bendecidos, y nuestra descendencia también, y que si nos acercamos a Dios, nuestro yugo será suave y nuestra carga llevadera. Así que, hermano, ¿eres como Jonás, de esas personas que huye y se vive quejando entonces por su situación? ¿Eres de esas personas que no le importan ya los mandamientos? ¿Que no quiere hacer que las personas que están a su cargo vivan los sacramentos, el bautismo? Usted mismo, usted misma no se ha casado, quiere vivir en unión libre y dice que es creyente, dice que es católico, pero no volvió a confesarse, no volvió a comulgar, no ha vuelto precisamente a buscar a ese Dios de la vida. ¿Qué está ocurriendo con usted, hermano? Pregúntese, este video tiene que servirnos. ¿Eres de esas personas que como Jonás huye? ¿Qué le ocurrió a Jonás después? Pues más adelante nos damos cuenta en el texto que Jonás huye, se origina una gran tormenta y entonces cae sobre él, porque echan a suerte las personas de ese barco debido a quién era lo que estaba ocurriendo, debido a quién era esa catástrofe. Pues así nos ocurre a nosotros. Precisamente por ese alejarnos de Dios, el espíritu malo ha originado catástrofes en nuestra vida, en nuestra familia. Y entonces Jonás vive una situación difícil. Lo echan al mar y allí dura 3 días porque lo engulle una ballena. Así pasa con nosotros. Entonces, cuando nos hemos alejado de Dios, tenemos problemas, dificultades, enfermedades. No nos encontramos. No sabemos cómo poder encontrar soluciones. Y Dios siempre quiere ayudarnos. Pero Jonás nos da otro testimonio en ese momento. A pesar de que ha rehusado buscar a Dios, decide entrar, colocarse de rodillas, y en esa oración Dios lo escucha y permite que salga de la ballena. Recordemos entonces que al salir Jonás de esa ballena, entonces
ya ha hecho un compromiso con Dios en el que ha dicho que le quiere cumplir, que lo perdone, que sí lo ha abandonado, y entonces Dios empieza nuevamente a darle la oportunidad y Jonás va y cumple su misión. Hermanos, ¿estaremos reaccionando como Jonás? ¿Tenemos dificultades y problemas? Y entonces ahí sí buscamos a Dios, pero cuando estamos en las alegrías ni nos acordamos de Dios, huimos al llamado de Dios. Dios nos ama. ¿Y tú cómo estás respondiendo a Dios? Como Jonás tal vez, ¿estás huyendo de Dios? ¿Hace cuánto no te acercas a una comunidad de oración? Si eras catequista, ¿por qué abandonaste la catequesis? Si servías en tu comunidad, ¿por qué has dejado de hacerlo? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de leer la Biblia, de rezar el rosario? ¿Qué está ocurriendo contigo? Esta es una invitación, hermanos, a través de este testimonio tan maravilloso que nos acaba de dar el texto del profeta Jonás, y la invito a que lean ese documento y pienses y reflexiones si te estás comportando con Dios como Jonás, a el llamado de Dios, a esa vocación, y tú sigues huyendo porque eres una persona demasiado ocupada, tienes muchas cosas que hacer, eres demasiado importante, hasta que te enfermas, ¿cierto? Hasta que vienen las dificultades y entonces así vuelves a acordarte. Cuidado, hermano, este es un mensaje para hoy. Es un mensaje para hoy precisamente. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos quejamos del mundo, nos quejamos de las problemáticas, pero no queremos acercarnos a Dios y nos quejamos. Pues allí está la solución. Esa es la solución que tenemos en nuestras manos. Acercarnos nuevamente a ese Dios de la vida, buscarlo otra vez, comprometernos con Él. Y de esa manera nuestra familia, nuestra vida, nuestra comunidad va a poder seguir cambiando. Pues muy bien, hermano. Así como está la historia de Jonás, también tenemos la historia de Noé. Y miremos cuál es la respuesta de Noé al llamado de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 13 en adelante. Dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Palabra de Dios. Y más adelante en el versículo 21 dice: tú mismo, procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que había mandado Dios. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, este texto también nos está diciendo a nosotros cuál es la respuesta de Noé. ¿Qué era lo que había ocurrido? La humanidad se había llenado de maldad, de violencia. Alguien puede decir lo mismo que está ocurriendo hoy, lo mismo que nos está pasando en esta temporada, lo mismo que está pasando en esta época. Grupos armados, grupos guerrilleros, grupos narcotraficantes, grupos insurgentes que se están llenando, delincuencia, robos, hurto, gobiernos inadecuados en uno y otro lado de nuestro continente latinoamericano, y entonces como que nos llenamos de malas noticias permanentemente, que están acusando al gobierno anterior, que el gobierno anterior no había hecho, que ahora el gobierno actual también está cayendo en lo mismo. Entonces, hermanos, estamos en un mundo que no lo logramos entender nosotros. Eso pasaba precisamente en la época de Noé. Había mucha corrupción y Dios dijo: no, como que esto es mucha maldad. Decide Dios entonces que quiere acabar con esa humanidad y formar un hombre nuevo, hacer un hombre nuevo, y para eso Él llama a Noé y salvar a aquellos que a los ojos de Dios estaban haciendo bien las cosas. Y entonces Noé, a través de esa obediencia a Dios, salva él y se salva su familia. ¿Cómo? Construyendo un arca. Y fue obediente, no lo rechazó como lo hizo Jonás, al contrario, de una vez fue decidido a hacerlo. Eso nos debe ocurrir hoy a nosotros. Hoy tenemos muchos servidores, muchos católicos que entienden ese llamado de Dios y siguen construyendo esa arca de la alianza, siguen construyendo esa iglesia, ahora al servicio de Jesucristo. La pregunta: ¿y tú estás haciendo lo mismo que Noé? ¿Estás obedeciendo a tu coordinador de grupo, a tu sacerdote, para construir esa arca? El caso de nosotros, tenemos una comunidad de oración. La pregunta es si estamos respondiendo a esa comunidad de oración, los que pertenecemos a ella, o al grupo apostólico al que pertenezcas.
Hermano, hermana, el llamado es ese, a que construyamos para salvarnos nosotros y nuestras familias. Seamos testimonio, seamos ejemplo y nuestra familia nos sigue, se pueden subir al arca de Cristo y abandonar ese mundo que hoy día nos está contaminando, ese mundo que ha entrado en nuestro corazón, y ya entonces con la luz de Cristo podemos luchar contra el espíritu malo, contra esas situaciones pecaminosas que nos alejan de Dios y nos hacen perder la salvación. Por eso a veces nos va mal, pero por el contrario, vamos a tener la capacidad de sobrevivir. Nuestra alma va a tener la capacidad de ser alegre, de ser feliz en Jesucristo, si obedecemos, si hacemos caso y si servimos al Dios de la vida. Este es el llamado muy corto, hermano, que quería hacer en esta jornada a través de este video. Y es, ¿le servimos a Dios de qué manera? ¿Como Jonás huyendo o como Noé emprendiendo, haciendo frente con valentía? El llamado, hermano, es a que seas un buen católico, seas un buen creyente, que no te entre por un oído y te salga por el otro, sino que por el contrario, la palabra de Dios penetre en tu vida y empieces a servir de verdad a Dios, a comprometerte, te comprometas en alguna experiencia cristiana, dejes de quejarte por tantas cosas, dejes de burlarte de la experiencia de Dios y empieces a madurar en tu fe. Ahí encontrarás sanaciones, liberación para tu familia, nuevas oportunidades de cambio en tu vida, que la alegría reine en tu corazón. Hermano y hermana, que el Señor de los milagros y la Santísima Virgen María te bendiga. Que tengan una feliz jornada. Bendiciones hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.